Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aprender Química e Ingeniería. Hoy vamos a explicar lo que es la medición de la presión con un manómetro de varios fluidos. Para ello, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Acompáñenme. Pero se va a resolver de tres formas distintas. ¿Ok? Vamos a hacerlo mediante el uso de las fórmulas en las celdas en Excel. Vamos a aplicar las fórmulas en las celdas aquí, por ejemplo, la que vamos a deducir y nos lo va a resolver Excel. La segunda va a ser utilizando lo que es Solver, que nos lo facilita el software de Excel, totalmente gratis. Y la tercera, vamos a aplicar el programa para resolver ecuaciones de ingeniería, o por sus siglas en inglés EES, el que descargamos en el video anterior. Comenzamos. El ejercicio nos dice lo siguiente: el agua en un recipiente se presuriza con aire y la presión se mide por medio del manómetro de varios fluidos, como se muestra en la figura. El recipiente se localiza en una montaña a una altitud de 1400 metros, donde la presión atmosférica es de 85.6 kilopascales. ¿Ok? Ya lo apunté aquí, el primer dato que nos da el problema. Luego nos dice que determinemos la presión del aire en el recipiente. Quieren saber la presión que hay aquí. Si la altura 1 es de 0.1 metros, ya apunté también el dato, y la altura 2 de 0.2 metros y la altura 3 de 0.35. Cada de estas alturas corresponden a la sustancia en específico, por ejemplo, el agua, aceite y mercurio. Y las densidades que nos da el ejercicio es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico para el agua, 850 kilogramos sobre metro cúbico para el aceite y 13.600 kilogramos sobre metro cúbico para el mercurio. Para ello es necesario recordar que la presión barométrica en una sustancia es igual a su densidad, la gravedad, que la conocemos, que es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y la altura. Casualmente, el problema nos está dando esos datos, ¿no? Altura y densidad. Entonces, vamos a calcular la presión que hay en este punto. Para ello hay que recordar que cuando la presión aumenta es positiva, ¿no? Y válgase la redundancia, cuando disminuye es negativa. Entonces, vamos a simular que dentro de este recipiente tenemos esta pelotita sólida, ¿no? Y esta pelotita sólida se va a transportar desde un punto A, que es la intersección entre los dos fluidos, que es el aire y el agua. Luego se va a transportar al punto B, que es la intersección entre estos dos fluidos, agua y aceite. Mi punto C, que es la intersección entre el fluido aceite y mercurio. Y mi punto D, ¿no? Que ya es el punto final, donde queremos saber cuál es la presión del aire, ¿no? En el recipiente, ¿no? La que nos está indicando aquí. ¿Ok? Para ir planteando la ecuación, vamos imaginando que nuestra pelotita se encuentra en el punto A. Baja, baja, baja. Imaginemos que baja hasta acá, ¿no? Como este es un fluido líquido, sabemos que en los fluidos líquidos, entre más profundo sea, mayor va a ser la presión que tengamos, ¿no? A comparación de un fluido gaseoso. Fluido gas, cuando en un recipiente tenemos lo que es gas, la presión que va a haber en cualquier punto del recipiente va a ser la misma. Pero cuando es un fluido líquido, la presión que tengamos aquí es diferente a la presión que existe aquí, diferente a la presión que existe aquí y aquí. Entonces, nosotros queremos llegar desde el punto A hasta el punto B. Entonces la pelota tiene que descender, descender, descender y llegar hasta mi punto B. Eso quiere decir que aquí va a aumentar mi presión. O sea, hay más presión aquí en mi punto B que en mi punto A. Por lo tanto, nuestra presión es positiva, ¿no? Entonces, empezamos a plantear la presión de aire, que es la que queremos determinar, más mi presión del agua. Nosotros no tenemos como dato directo la presión del agua, pero sí conocemos su densidad, conocemos la gravedad y conocemos la altura.
Por lo tanto, sí es posible calcular la presión del agua. Ahora nuestra pelotita se va a transportar desde el punto B hasta el punto C y para ello tiene que hacer este recorrido. Entonces, sabemos que en este punto va a haber menos presión y aquí va a haber más presión en ese punto C. Por lo tanto, la presión del aceite va a ser positiva. Después, nuestra pelotita se va a transportar desde el punto C hasta el punto D. Por lo tanto, aquí en mi punto D hay más presión y en mi punto D hay menos presión. Por lo tanto, en el punto D va a haber menos presión en mi punto D. Entonces, mi presión va a ser negativa. ¿Por qué? Porque disminuye la presión del punto C al punto D. Entonces quedamos que la presión del aire más la presión del agua más la presión del aceite menos la presión del mercurio va a ser igual a mi presión atmosférica. Conocemos estos datos, pero no conocemos la presión del aire, perdón. Entonces podemos calcular la presión del aire. Lo único que hay que hacer es que hay que despejar la presión del aire, ¿no? Entonces vamos a pasar la presión del agua, aceite, al lado derecho de nuestra ecuación y se van a invertir los signos y nos va a quedar de esta forma, ¿no? La presión del aire va a ser igual a la presión atmosférica menos la densidad, gravedad y altura del agua menos la densidad, gravedad y altura del aceite más la densidad, gravedad y altura del mercurio. Simplificando nos va a quedar que la presión del aire va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión del agua menos la presión del aceite más la presión del mercurio. Por lo tanto, hay que proceder a resolver. Yo voy a trabajar en pascales. Entonces, recordemos que 1 kilopascal es igual a 1000 pascales, entonces habría que multiplicar los 85.6 pascales por 1000 y tenemos los 85.600 pascales. Luego vamos a calcular la presión del agua, que nos está diciendo que es la densidad por la gravedad. Vamos a fijar en la celda la gravedad, ya que es el mismo valor que se va a ocupar para los tres compuestos, ¿no? Entonces, para fijar hay que utilizar Fn más F4 de nuestro teclado. Luego eso se va a multiplicar por la altura y nos dice que la presión del agua es igual a 981 pascales. Hay que picar aquí dos veces en la parte, en el vértice de esta celda y nos copia la fórmula, ¿no? Para no estar volviendo a escribir la fórmula en cada una de las celdas. Luego aplicamos nuestra ecuación que nos dice que la presión del aire, que es lo que queremos determinar, va a ser igual a la presión atmosférica en pascales menos la presión del agua menos la presión del aceite más del mercurio. Y esto nos da igual a 129.646.9 pascales. Vamos a convertir a kilopascales si quieren, si no lo pueden dejar en pascales. Y dice que 1 kilopascal es igual a 1000 pascales, por lo tanto se divide entre 1000 y tenemos 129.6 kilopascales, ¿no? El análisis dimensional se explica en el problema que resolvimos acerca del cilindro émbolo. Aquí se explica el análisis dimensional, me parece, en este video. Ok, ahora ya tenemos el resultado aplicando las celdas en Excel. Ahora vamos a hacerlo mediante Solver en Excel. Vamos a convertir estos kilopascales a pascales, que ya lo habíamos hecho en el ejercicio de ese rato. Lo vamos a multiplicar por 1000. Ya tenemos los pascales. Aplicamos lo mismo. La densidad por la gravedad, fijamos la gravedad, y por la altura.
Aquí vamos a copiar exactamente la ecuación que tenemos aquí. Simplemente la vamos a igualar a 0, la ecuación que dedujimos en el video, en el ejercicio anterior. Igualamos a 0, decimos la presión del aire, que es lo que queremos determinar, más la del agua, más la del aceite, menos la del mercurio, menos la atmosférica. Como lo igualamos a 0, pasamos de este lado, del lado izquierdo de la ecuación, la presión atmosférica y cambiamos el signo. Donde está positivo pasa a negativo. Y aquí ponemos un valor X, podemos poner, no sé, 50. Entonces nos vamos aquí a donde dice datos y le aplicamos solver. Nos vamos a la parte que dice solver. Nos está pidiendo una función objetivo, que en este caso sería la ecuación que acabamos de aplicar en la celda. Nos dice que igualemos, le igualamos a 0 la ecuación y quiere donde vamos a hacer el cambio de variable, ¿no? Entonces le hacemos que aquí en la celda J24, donde queremos determinar la presión del aceite en el recipiente, y le decimos que resuelva. Y nos dice que solo encontró una solución que cumple las restricciones y las condiciones de optimización. Le decimos que ok, muchas gracias. Y nos dice que la presión del aire en el recipiente es de 129.647 pascales, ¿no? Entonces nada más pasamos a kilopascales, si gustan, si no lo pueden dejar así, lo dividimos entre 1000 y listo. Entonces hasta el momento sabemos que el resultado que nos dio Excel en pascales fue de 129.647. Solver nos dijo que es de igual 129.647. Y ahora vamos a resolverlo mediante el programa para resolver ecuaciones de ingeniería, a ver cuánto nos da. Primero, una vez que ya abrimos el programa, pueden guardar de una vez el archivo por cualquier inconveniente que llegasen a tener. Luego, para poder poner el ejercicio planteado aquí, o cualquier nota o algún recordatorio sobre las ecuaciones que están planteando, lo tienen que hacer mediante comillas, o lo pueden hacer también, por ejemplo, si copio todo esto, puede ser mediante comillas o mediante llaves, ¿no? Pueden poner toda la descripción que vayan a ocupar, puede ser comillas o llaves, ¿no? Yo usaré comillas. Ok. Ahora vamos a definir nuestro sistema de unidades. Nos vamos a la parte donde dice opciones. Nos vamos en sistema de unidades. Tenemos el sistema de unidades en el sistema internacional. Tenemos el cálculo de propiedades específicas por unidad de masa. Yo lo ocuparé, unidad de masa. Luego tenemos la temperatura. No lo vamos a ocupar, pero lo dejamos así. La presión la queremos en pascales. La energía no la vamos a ocupar. Y bueno, le damos que ok. Y listo. Vamos a empezar a copiar lo que es los datos que nos da el problema, ¿no? Sabemos que la gravedad es igual a 9.81. Para poder poner las unidades que corresponden, lo tenemos que poner mediante llaves y le ponemos metro sobre segundo al cuadrado. Cerramos la llave y ahora tenemos la presión atmosférica, que es igual a 85.600 pascales. Luego también tenemos la altura 1, que corresponde al agua. Vamos a ponerle agua, que es igual a 0.1 metros. Para poder poner otra ecuación en la misma fila es necesario poner comillas, ¿no? Perdón, punto y comilla. Ok,
Luego ponemos la altura 2 que corresponde al aceite. Es igual a 0.2 metros. Vamos a poner punto y coma. Luego dice que la altura 3, que corresponde al mercurio, es igual a 0.35. Ok, ahora vamos a poner las densidades que nos está dando. 1850 y 13600, ¿no? Tenemos que Rho, que es el símbolo griego con el que especificamos la densidad del agua, es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, punto y coma. Vamos a poner la densidad del aceite, que es igual a 850 kilogramos sobre metro cúbico. Y por último ponemos la densidad del mercurio, que es igual a 13600 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora procedemos a copiar la ecuación que dedujimos ese rato. Esta que tenemos aquí, que quedamos que era la presión del aceite más la presión del agua más la presión del aire más la presión del agua más la presión del aceite menos la presión del mercurio es igual a la presión atmosférica. Esta ecuación que nosotros dedujimos hay que ponerla aquí. Entonces quedamos que la presión del aire más la densidad ρ agua por la gravedad por la altura 1 que es del agua más la densidad del aceite por la gravedad por H2 que es la altura del aceite, ok, menos la densidad del mercurio por la gravedad por H3 que es la altura del mercurio menos la presión atmosférica, ok, no, es igual a la presión atmosférica, disculpa, igual a la presión atmosférica. Y ya tenemos planteada nuestra ecuación. Para ello vamos a checar si tenemos, si no tenemos algún tipo de error de sintaxis. Para ello vamos a aplicarla aquí donde dice checar ecuación y nos dice que no existen errores de sintaxis. Nos vamos a la parte donde está la calculadora, dice solver y listo. Tenemos aquí lo que es la presión del aire es igual a 129.647 y nos dice que no detectó ningún problema de unidades y que el cálculo lo hizo en un segundo, ¿ok? Aunque nos tardamos más escribiendo. Lo voy a copiar aquí para ver la diferencia entre las tres formas que calculamos el mismo ejercicio. A ver, 129.647. Bueno, y como podemos observar, de las tres formas nos da exactamente lo mismo. ¿Ok? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Recuerden suscribirse. Ya tengo Instagram por si gustan seguirme. Y bueno, hasta la próxima.